Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase, nueva clase de biología electivo. Hemos visto durante varias semanas muchos temas separados, sobre todo de biología común. Lo que vamos a hacer ahora es vincularlo con un poco lo que hemos visto de biología común y es ver la regulación génica. Básicamente vamos a entender con esta clase cómo o en qué puntos la célula puede alterar la expresión genética que debe tener en distintos momentos. Una célula a lo largo de su ciclo celular no siempre tiene que tener expresando eh, los mismos genes. De hecho, no debiera ser así. Por lo tanto, lo que van a entender ahora es cómo esta célula va a estar apagando y prendiendo genes y en qué momento y por qué. Y vamos a ver algún par de mecanismos que son regulaciones en bacterias muy conocidas que debieran saber. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy día es que ustedes conozcan algunos mecanismos de regulación génica, de procariontes sobre todo, y voy a mencionar algunos de eucariontes, pero no los vamos a ver en profundidad. Primero, lo que debieran entender ya como de base es que todas las células de cualquier individuo, de cualquier organismo pluricelular, deben tener la misma información genética. Todas deben tener la misma instrucción. La diferencia es si la usan, pero las células de un individuo, de un organismo pluricelular, deben tener la misma información. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Bueno, sáquenle células a una rana adulta, pónganlas en una placa con un cultivo especial para reproducir células eucariontes, sáquenle el núcleo a una, tomen un ovocito sin fertilizar obviamente, solito, sáquenle el núcleo o destruyanlo, en este caso por UV, inserten este núcleo, que es de una célula cualquiera de una rana, en este ovocito y mediante técnicas de clonación, que son como pequeños descargas de electricidad, eh, provoquen el reseteo o el reinicio de esta célula. Esta célula de repente va a despertar y va a decir, chuta, estoy sola, tengo que empezar a reproducirme. Y va a reproducirse hasta tal punto de básicamente producir un alevín, un... Ay, se me fue el nombre de estas cosas. Un renacuajo, ¿sí? Un pirigüín. La cosa es que toda la información para construir a este nuevo ser estaba en el núcleo de una célula que perfectamente podía ser de la pata de una rana. De hecho, esta técnica es la técnica de clonación de seres vivos. Este nuevo individuo, este nuevo ser, es un clon absoluto y perfecto de la rana a la que se le sacó la muestra del núcleo. Pasa lo mismo con vegetales. Yo puedo tomar una pequeña fracción de cualquier vegetal, y ojo, y de incluso de cualquier parte del vegetal, y si la coloco en un caldo en donde tenga las hormonas vegetales necesarias y en una proporción justa y exacta, incluso con una pura célula, yo voy a provocar básicamente la reaparición de la planta completa. Este ejemplo, si bien es bueno, no evidencia el gran potencial que tiene cualquier célula vegetal. Porque de cualquier célula vegetal yo saco la planta completa. Aquí se muestra como solo la zanahoria. Bueno, y aquí es exactamente el mismo procedimiento que con la rana, pero acá se hace con vacas. Y aquí quizás se demuestra mejor por el hecho de ser mamíferos, de que la vaca que se genera es fenotípicamente, es decir, en apariencia y en expresión, igual a la vaca que aportó el núcleo. ¿Ok? La vaca que aportó la célula y el útero incluso no tiene ninguna injerencia como en su genética. ¿Ok? Así que, conclusión, todas las células de un organismo tienen el potencial de crear a ese mismo individuo completo. Segundo término, cada gen, o sí, antes de un gen, digámoslo así, siempre va a haber una secuencia que va a estar regulando la expresión de este. Normalmente, y nosotros debiéramos saber algunos nombres de ellos, los vimos en la primera clase que tuvimos incluso presencial,
conocemos algunos, los mencionamos. Por ejemplo, está la caja Tata, que normalmente está en los menos 30 por ahí. Menos 30, recuerden que es siempre la numeración desde el primer nucleótido en ser transcrito hacia atrás, ¿ok? Es igual como que el primer nucleótido fuera el menos uno, o sea, el más uno, el anterior es el menos uno, es como la recta numérica sin el cero, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la caja Tata, tenemos la caja GC, que es una caja que es parte importante de un promotor, y la caja CAT, normalmente tenemos como un promotor completo. Las secuencias que están entre estas cajas pueden variar y quizá el promotor no se va a afectar tanto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque se han hecho todos esos experimentos. Fíjense, cuando nosotros tenemos las tres cajas, ¿ok? La actividad del promotor está en un 100%, o sea, a full, trabajando. Si yo le quito solamente la porción de caja Tata, con este cuadro negro evidencio que eliminé esta parte, o la cambié. No, la eliminé porque es una deleción. La actividad del promotor baja un 38%. O sea, básicamente esto genéticamente es matar el gen. Lo mato. Solamente eliminando la caja Tata. Si elimino una secuencia inter, eh, secuencia específica como intercaja, la actividad baja un 95%. ¿Eso que puede dar como una conclusión? Que esta secuencia que está acá entre el menos 40 y tanto y el menos 70 y tanto es absolutamente despreciable y no sirve de nada. Fíjense algo, si yo elimino la caja GQ para este promotor, mato el gen absolutamente, con un 14% de la actividad de este promotor. Si elimino la caja CAT, o parte, sí, gran parte de la caja CAT, bajo la actividad en un 50%, e incluso fíjense que si elimino lugares distales, que significa que están mucho más allá del promotor que debiera estar como pegadito al gen, a la secuencia codificante, incluso lo potencio. Hago que esté expresándose mucho más este gen. Vamos a entender quizás por qué en esta clase. Lo que sí quiero que entiendan eh, cierta nomenclatura que existe en esta disciplina de cómo analizar genes, de río arriba y río abajo. Esto lo vimos, pero quiero volver a él porque es importante. Todo lo que esté antes, como en el sentido del gen, se va a decir río arriba. Recuerden que es como ir hacia arriba, hacia donde nace este gen. Si bien el gen nace ahí, ese es el primer nucleótido, se sigue diciendo río arriba a medida que vayamos hacia atrás. Obviamente, en el sentido contrario, a medida que vayamos más hacia el término del gen, vamos a decir o a referirnos como río abajo. Siempre todos los genes tienen estas secuencias como proximales de regulación y normalmente los eucariontes tienen secuencias que son distales, que ya se alejan muchos nucleótidos del primer nucleótido en ser transcrito. Ahora, los procariontes no tienen estas secuencias distales porque sus cromosomas son más pequeños. No se pueden dar el lujo de tener secuencias promotoras como muy lejos del gen, de la parte codificante. Por lo tanto, desarrollaron otro mecanismo de regulación, que es tener operadores, que están dentro de estas secuencias proximales, que es una secuencia como muy específica. Ya vamos a ver de qué se trata. Por si acaso, esta secuencia es el promotor de una enzima que se llama la fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Ok? No necesitan saber por ahora qué hace esa enzima. Bien, tal vez esta diapo no se entienda en un principio, pero voy a tratar de que sí se entienda. Esto, lo que ven acá, es todo el cromosoma completo de la Escherichia coli K12. Bien, ahí abajo está como el link por si acaso quieren ir a jugar con él. Cada uno de estas como plataformas de colores es un gen, ¿ya? Por lo tanto, la Escherichia coli K12 tiene muchos genes, muchos. Eh, mm, lo que quiero que se entienda es que fíjense que de repente hay una plataforma con el mismo color seguido que otros. Por ejemplo, fíjense, aquí hay una plataforma grande de rojos, naranjos, rojos, amarillos, verdes, y así, hay muchos colores, ¿ok?
Esto significa que esos genes están bajo un solo promotor. Si nos acordamos un poco, tenemos que entender de que los genes procariontes son policistrónicos. ¿Ok? Esto significa que de un puro promotor saco un transcrito que tiene varias regiones que se pueden traducir en el ribosoma. O sea, de un puro transcrito yo saco varios genes. Eh, Ese transcrito, cuando tiene, por ejemplo, voy a ser específico, dos genes, tenemos esos dos naranjitos que están ahí. Cuando el transcrito tiene tres genes, tiene ese rojo que está acá. Y si tiene muchos, ya, por ejemplo, ese verde, no sé, no me voy a poner a contar, pero tiene fácilmente 10. Am, es porque, insisto, la capacidad de la policistronía provoca que yo de un puro transcrito tire varios genes. La gran gracia es que esos genes normalmente tienen que ver con una misma ruta metabólica, una ruta de síntesis de un compuesto o de defensa o de algo. Es decir, los genes que están en un mismo promotor normalmente tienen que ver con lo mismo. No voy a estar promoviendo un gen contra, no sé, voy a decir una estupidez, pero un gen que me va a hacer entrar un azúcar y al mismo tiempo, al lado, un gen que va a provocar que yo sintetice un aminoácido. Pues no hay mucha relación. Lo más probable es que si yo voy a estar regulando con un promotor un gen que tiene que ver con la entrada de un azúcar, lo más probable es que el segundo gen va a tener que ver con el metabolismo de este azúcar. Y el tercer gen va a tener que ver con, eh, no sé, el desecho o el exportar el desecho del metabolismo de este azúcar. Eso. Eh, lo importante es que uno de estos grupos se llama operón. ¿Ok? Aquí tenemos un operón, aquí hay otro chiquitito, ahí hay un operón bien grande, ahí hay un operón, ahí hay otro. Bueno, cada uno básicamente de estos grupos de colores es un operón distinto. Ustedes saben de esto, ustedes saben de esto, de que una señal puede interferir dramáticamente, o sea, un mensajero puede básicamente cambiarme el destino de una célula. Obviamente esto es porque hay regulaciones génicas en muchos de estos procesos. Cuando una célula se mantiene viva, cuando una célula hace apoptosis, cuando una célula se diferencia, se multiplica, funciona, deja de funcionar, cualquier proceso que haga la célula normalmente va a estar causada por una comunicación del medio extracelular. Y cada vez que haya una molécula que interfiera con la activación de algún factor de transcripción, ya sabemos que va a tener que ver con afectar la transcripción o la regulación de la transcripción. Entonces, fíjense, hay muchos promotores que se pueden inducir. O sea, está apagado el gen, está muy apagado, pero yo puedo colocarle un azúcar o algún compuesto a la bacteria o a la célula que estemos estudiando para que ese promotor se active y empiece a hacer transcripción de este gen. ¿Ok? Está muy apagado normalmente, pero ante la presencia de un puro compuesto, este promotor se activa y empieza a producir transcripción de este gen. Fíjense algo. Yo en el tiempo 3, 4 le agrego este inductor. ¿Ok? Este es el conteo de transcritos y de la enzima de la beta-galactosidasa. Fíjense, agrego el inductor y rápidamente empieza a crecer la cantidad de ARN mensajero de esta enzima, que básicamente es la que lleva el mensaje, ¿cierto? Y fíjense, no se demoran ni, esto probablemente deben ser unos 40 segundos, 30 segundos, y rápidamente ya empieza a aparecer proteína, que es la enzima. Empieza a aparecer, 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 y básicamente, obviamente, llega a un plató que tengo demasiado ARN mensajero, y fíjense, al minuto 10 yo quito el inductor. Por lo tanto, el promotor vuelve a apagarse y deja de haber transcripción. Y como deja de haber transcripción, fíjese lo que pasa con los niveles del mensajero. ¡Pum! Se desploman a cero. Se vuelve a apagar el promotor y los mensajeros se mueren. O sea, no pasan 5 minutos desde que quité el inductor hasta que ya no existe mensajero. ¿Y qué pasó con la enzima? Bueno, la enzima dejó de producirse en masa, por lo tanto llegó a un plató. Y lo más probable es que la enzima se mantenga en la célula o en las células hasta que se degrade o deje de funcionar y los niveles bajen a cero nuevamente
a menos que se le agregue el inductor de nuevo. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan que hay promotores que se pueden activar tan fácilmente como con una molécula. Muy fácil. Está la molécula, está prendido. Si no está la molécula, se apaga. Entonces, el operón, ya les dije, es básicamente eh, un grupo de genes que están bajo un mismo promotor. Y en las bacterias o en los procariontes hay una secuencia específica que se llama el operador, que es básicamente el que va a estar bloqueando todo o va a estar activando todo, que es básicamente la región de mayor sensibilidad de todo el gen, porque si hay una proteína que se engancha ahí, no va a permitir que pase la RNA polimerasa. Básicamente ni la maquinaria de los factores de transcripción, nada. Va a bloquear todo el paso. Si esta proteína se sale, obviamente va a haber transcripción. Entonces, fíjense en esta figura, lo que tenemos acá es un gen regulador que está muy lejos de este operón, pero que este gen va a provocar la síntesis de una proteína. ¿Ok? Esta proteína se va a enganchar en este operador y no la va a soltar nadie. ¿Ok? Por lo tanto, normalmente, en la presencia de esta proteína, este operón va a estar apagado. Va a estar muy apagado. A menos que haya algo que suelte esta proteína de este operador. Entonces, aquí está como la regla de signos de la biología. Se puede inactivar a un represor. Si yo inactivo al represor, es como el menos menos. ¿Cuánto es menos por menos? Básicamente es más. Por lo tanto, yo puedo activar un promotor o el operón completo si inactivo al represor. ¿Sí? En este caso, esta proteína es un represor porque está enganchándose. No va a permitir que se arme toda la maquinaria enzimática para producir la transcripción. Por lo tanto, si yo inactivo esta proteína, la maquinaria sí va a poder pasar o sí va a empezar a como armarse. O obviamente, también puedo activar un inductor, que es una proteína que va a favorecer la transcripción. Entonces la activo, hay obviamente transcripción. Todas esas dos maneras de inactivar al represor o activar un inductor van a servir para activar un promotor. Tal vez suena como muy complejo, pero pueden ver ustedes, tienen la fortuna de ver este video y pausarlo y entenderlo un poco. Bien, nos vamos a meter entonces en procariontes un poquito. Primero, vamos a ver el operón TRP, que es el operón del triptófano. Básicamente es un operón que se va a encargar de producir muchas enzimas para sintetizar o biosintetizar el operón. O sea, perdón, el aminoácido triptófano. Por lo tanto, ¿en qué momento debiera este operón prenderse? ¿Cuando hay mucho triptófano en el ambiente o cuando hay poco? No me voy a esperar una respuesta, pero quiero que entiendan como la lógica. Obviamente, si todo el operón se va a encargar de sintetizar triptófano, me conviene tenerlo apagado cuando hay triptófano en el ambiente, por la dieta o porque ya produje mucho. Entonces apago este operón. Pero cuando los niveles de triptófano bajan, ahí sí me conviene estimular este operón y que las enzimas se produzcan y que yo sintetice triptófano. Entonces, este es un operón que se inactiva por un represor. ¿Ok? Si hay triptófano en el ambiente, se va a unir al represor y lo va a activar. Fíjense, si yo activo un represor, básicamente estoy reprimiendo todo. Pero es porque hay triptófano en el ambiente. Entonces, este triptófano se une a este represor que normalmente está inactivo y como se va a unir, lo va a volver activo y va a reprimir. Y la polimerasa no se va a poder unir, por lo tanto no va a haber transcripción. Pero imagínense que pasó el tiempo, la bacteria usó mucho triptófano para hacer traducción, para hacer proteínas, y los niveles de triptófano bajan, caen. Este triptófano ya no se va a unir tanto al represor porque hay poco o no hay derechamente. Y obviamente el represor no se va a unir al operón, o sea, perdón, al operador, que es esta secuencia chiquitita. No se va a unir, por lo tanto no va a reprimir nada.
Por lo tanto, la RNA polimerasa sí se va a enganchar, sí va a hacer la transcripción y sí se van a generar las distintas proteínas, la E, la D, la C, la B, la A, que normalmente se describen con el orden alfabético, pero al revés. ¿Ya? En este caso. Y obviamente, como se van a sintetizar las enzimas que se encargan de producir triptófano, finalmente el resultado es que yo voy a producir triptófano. Lo que debiéramos esperar con esto es que después de un tiempo se haya sintetizado tanto triptófano que esto vuelve a inactivarse o vuelve a unirse al represor y se inactiva nuevamente. ¿Ya? Entonces está normalmente esto siendo como un ciclo de reprimir y activar el operón, porque hay momentos en que no necesito sintetizar triptófano porque ya tengo suficiente. Aquí hay otra imagen que básicamente describe el mismo operón. Tenemos las secuencias promotoras, tenemos el operador en el medio. Si hay poco triptófano, obviamente el represor va a estar inactivo y va a haber transcripción. Pero si hay mucho triptófano, el represor va a estar activo. Por lo tanto, no va a dejar que la polimerasa entre. Vamos con nuestro segundo y último operón. Este es el operón LAC. Este es el operón lactosa. Bien, acá voy a estar activando, o sea, inactivando un represor en el fondo. Fíjense, cuando yo tengo lactosa, esta lactosa se va a unir, ojo, la lactosa es un azúcar, ¿ok? Que es básicamente el azúcar de la leche. Eh, entonces, cuando yo tengo lactosa en el ambiente, en el medio intracelular, se va a unir a este represor y lo va a inactivar. Normalmente el represor obviamente estaba bloqueando este operón, pero cuando hay lactosa, ¿cómo se llama? El represor se inactiva. Y eso obviamente va a permitir que eh, se produzca la transcripción y los genes que hay en esta transcripción son los genes que van a permitir metabolizar la lactosa, es decir, utilizar la lactosa para sacarle provecho energético. Entonces, obviamente, si hay un poquito de lactosa, significa que la puedo metabolizar. Por lo tanto, esto se transcribe, genero las enzimas que van a usar la lactosa que hay en el ambiente. Sé que hay lactosa porque inactivé el represor y voy a generar energía a partir de la lactosa. Entonces, obviamente, cuando ya degradé mucha lactosa, ya le saqué el provecho, bajar los niveles de lactosa y este represor se vuelve a activar porque la lactosa sale de él y reprime este operón hasta que vuelva a haber una concentración alta de lactosa. Lo importante sí de esto es que este represor obviamente se inactiva con lactosa, pero se activa con glucosa. Por lo tanto, si tengo glucosa y lactosa, el operón va a estar súper apagado, porque la célula, la bacteria, va a preferir usar glucosa, porque le puede sacar más provecho metabólico. Si no tengo lactosa y... Perdón, si no tengo lactosa y tengo glucosa, obviamente voy a seguir prefiriendo usar la glucosa, así que el operón va a estar apagado. Si no tengo ninguna de las dos, si no tengo ninguna de las dos, eh, voy a estar bloqueando, obviamente, porque el represor va a estar en el operador. ¿Sí? Recuerden que el represor va a estar como dependiendo de la lactosa. Si hay lactosa en el ambiente, el represor está. ¿Ok? Si hay lactosa, el represor se va a salir. Y cuando no hay glucosa, pero si hay lactosa, ahí se dan todas las condiciones ideales para que se pueda producir la transcripción de este operón y se pueda metabolizar lactosa, porque probablemente es el único azúcar que está disponible para poder metabolizar. ¿Ok? Eh, ¿Qué es esta cosa azul de acá? Es una proteína que se activa cuando no hay glucosa. ¿Ok? Cuando no hay glucosa y que permite la transcripción de esto. Pero no importa. Lo que quiero que entiendan es que este operón se activa cuando tengo lactosa y cuando no tengo glucosa.
para que obviamente la célula no prefiera usar glucosa. Ahora, ¿qué ocurre en eucariontes? En eucariontes tenemos como muchas etapas en las cuales podemos alterar la expresión génica. Podemos alterar la transcripción, básicamente el procesamiento del RNA, la translocación del núcleo al citosol o al citoplasma. Podemos degradar incluso el mensajero. Podemos controlar la transcripción, perdón, la traducción. Podemos controlar la degradación de la proteína que resultó. O podemos modular la actividad de la proteína, activándola o inactivándola. Por lo tanto, momentos en los cuales yo pueda modificar el efecto de un gen son muchísimos. Son muchísimos. Son muchísimos los procesos en los cuales yo puedo meter mano para cambiar un poco esto. Ahora, la gran mayoría está acá, en el control de la transcripción. ¿Por qué? Porque obviamente si yo me enfoco en los últimos procesos, significa que hice 5 procesos que lo más probable es que gasten energía por las puras. Por lo tanto, para ahorrar energía, siempre prefiero cortar por lo sano y controlar el primer paso. Normalmente, puedo controlar los otros, pero es mejor controlar el primero y así no desgasto a la célula. Entonces, ¿dónde puedo regular? Para regular la transcripción, o sea, imagínense, tenemos acá cómo se ve el gen lineal, ¿ok? Fíjense que acá está el promotor y acá están las secuencias que normalmente se suelen llamar secuencias distales, que pueden estar muy, muy, muy lejos, o sea, miles de nucleótidos río arriba, muy arriba, ¿ok? Entonces, esto aquí se va a unir la maquinaria de la transcripción, aquí se van a unir unos activadores, unos reguladores de la transcripción, o etcétera, bla, 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 bla. Un montón de proteínas se pueden unir en estas secuencias distales. Y aquí va a estar el gen, o sea, de hecho, aquí va a estar recién el gen. Eh, ¿Por qué entonces la unión de una proteína tan lejana va a tener que ver con algo que está sucediendo a miles de nucleótidos de distancia? Bueno, es porque el ADN se curva. Y el ADN al curvarse se genera este como especie de Tetris, en donde calzan todas las piezas y si se activan o si se reprimen. ¿Ok? Es por eso que esto solo lo puede hacer un eucarionte, porque la bacteria no se puede dar el lujo de, entre comillas, desperdiciar tantas bases nitrogenadas para regular un gen, porque su cromosoma es pequeño, o al menos es más pequeño que el de un eucarionte. Entonces, fíjense, tenemos un montón de piezas a las que podemos tocar, inactivar o modificar para que la transcripción cambie. Se exprese más, se exprese un poquito menos, se anule totalmente, se duplique. ¿Ok? Entonces, opciones para modificar la transcripción en un eucarionte hay demasiadas. Demasiadas. Ahora, esto puede modificar un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos acá un, el receptor de cortisol. Cortisol es una hormona que se expresa o se empieza a sintetizar cuando hay estrés. ¿Ok? Es un perfecto indicador de estrés. Ojo, no de estrés de, ay, mañana tengo 2 pruebas. No, no, no. Es de un estrés prolongado, de que no como hace días o que estoy bajo un estrés mental prolongado, tengo sed prolongada. Es un estrés como importante y sobre todo permanente o al menos crónico, ¿vale? Y el cortisol puede entrar a la célula porque es un lípido, por así decirlo. ¿Ya? Es una molécula apolar. Entonces puede entrar a la célula y su receptor está dentro de la célula. Y normalmente está inactivo. Pero cuando entra el cortisol, obviamente se activa y se transcribe un gen. Se puede activar el gen 2, se puede activar el gen 3. Y una misma molécula provoca la transcripción de varios genes. Porque este, básicamente, receptor de cortisol se puede unir a diferentes proteínas, a diferentes reguladores de la transcripción, a diferentes factores de transcripción. Entonces, esto va a provocar que una misma molécula pueda prender varios genes.
Y lo más probable es que estos genes tengan que ver con la respuesta a estrés, metabolismo de azúcares, básicamente vasodilatación, vasoconstricción, cosas así. ¿Ya? Entonces fíjense, una proteína puede cambiar un montón de cosas, básicamente por su receptor y la transcripción, y hay tantas proteínas dentro de la maquinaria inicial de la transcripción, y eso solo en la transcripción, o sea, hay como 6 procesos más en los que yo también puedo modificar la expresión génica. Pero solamente quedémonos con que una proteína puede significar un gran cambio. Fíjense entonces cuando yo tengo una célula a la cual solo una le agrego una proteína reguladora. Y en cada uno de los estadios yo voy agregando una proteína que alguien tiene y alguien no. Ojo, solamente estoy hablando de 3 proteínas y ya tengo 8 tipos distintos de células. Es por eso que esto lo podemos vincular con nuestra primera clase, la de diferenciación celular. Con que una proteína se active va a significar que todas sus hijas, al tener esta proteína, van a tener un cierto patrón, un cierto metabolismo o algo en particular. Entonces fíjense, desde una sola célula puedo tener esta célula que se repita única. Puedo tener solo 3, solo 2, una que tenga solo el 1, una que tenga el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3 y una que tenga las 3 proteínas. Por lo tanto, imagínense, si una proteína tiene un potencial tremendo, ya estar modificando qué tejidos tienen y qué proteínas me va a significar en una posibilidad que probablemente ustedes ni yo nos podemos imaginar. Pero es básicamente este árbol de probabilidades tan grande que permite que de una célula, del cigoto, sí se puedan nacer todos los tipos de tejidos que me conforman a mí y a ustedes. Por lo tanto, ya quiero que empiecen a entender que una proteína puede prender muchos genes, puede apagar muchos genes, que normalmente tienen una relación metabólica. Y es por eso que cuando yo hago las proteínas, perdón, las células inducidas, las células pluripotentes inducidas, las IPS, básicamente necesitaba 3 o 4 factores de transcripción para que la célula se reseteara completamente. Porque esos factores de transcripción activan genes que son como de volver en el tiempo, para atrás, de desdiferenciar a la célula. Y a partir de esta célula, yo sí puedo volver a diferenciar, a especializar esta célula. Pero esa es la razón de la por qué 3 factores de transcripción o 4 son tan sensibles para modificar la estructura, la función y todo en una célula. ¿Qué poder tenemos nosotros sobre un promotor? Fíjense el experimento que se hizo con Drosophila. Drosophila es una especie de mosca que se usa como modelo de estudio, ¿vale? A Drosophila se la conoce hasta por debajo del ala. Por lo tanto, es un organismo que es relativamente fácil, se reproduce sexualmente, por lo tanto, se pueden hacer varios estudios. Pero fíjense lo que básicamente significó prender el promotor de la aparición del ojo en una pierna, en una pata, desde el estado larvario. Significó tener un ojo literalmente en la pata. Ahora, este ojo es afuncional, ¿ok? La mosca no ve por la pata, pero sí se formó el tejido. Por lo tanto, prender un promotor fue tremendamente significativo en la aparición completa de un órgano. ¿Ok? O sea, quiero que entiendan el poder que hay al interferir un promotor, una proteína en estadios iniciales de un ser vivo. Es tremendamente importante. Tremendamente importante. Por lo tanto, quiero que esto lo lleven a, no sé, que una señora embarazada consuma alguna droga, o fume mucho tiempo, o tome un alcohol, o tome alcoholes fuertes por periodos prolongados. O sea, la probabilidad que hay de modificar una de las proteínas de ese feto, de ese embrión, es alta. Y la probabilidad de que esta proteína alterada modifique otras, o sea, no les cuento. Y este es el proceso más importante que probablemente quiero que entiendan. El problema que tengo es que solamente tengo una lámina, porque no pude encontrar más figuras que me gustaran. Así que me voy a quedar con esta, pero pretendo explicárselos brevemente porque me pasé mucho en el tiempo.
El splicing o el splicing alternativo significa que yo a ver, yo tengo un gen eucarionte, ¿ok? El gen eucarionte tiene intrones y exones. ¿Qué son los intrones? ¿Qué son los exones? Intron son secuencias que hay en esta región codificante, es región que se va a transcribir, pero que no tienen nada que aportar en la proteína, por lo tanto normalmente después se cortan. ¿Ok? Es como una región como rara, porque ¿para qué está ahí si no sirve y si después se va a cortar? Bueno, está ahí. Ahora van a entender por qué. Entonces los intrones se cortan, porque no sirven. Los exones son los que sí tienen secuencias que sí se van a traducir porque sí son parte de la proteína. Intrones se quedan hacia adentro, si lo quieren ver así, in de adentro, o sea, chao. Y exon son los que sí finalmente van a terminar afuera. El tema está en que el splicing es el proceso por el cual los exones van a terminar finalmente en un transcrito maduro y los intrones se van a cortar. Es por eso que al principio hay un transcrito primario, porque después se le van a cortar los exones, perdón, los intrones, y va a generar este transcrito maduro, ¿ya? Este mensajero maduro, por así decirlo. El tema está en que dependiendo del tejido que yo esté haciendo esta maduración, puede que corte intrones y puede que corte exones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es el gen de la fibronectina. ¿Ok? Este es el transcrito primario, que tiene dos regiones, que en el fibroblasto, que es básicamente un tejido de la piel, tiene dos intrones, o tiene dos secuencias que se traducen en la proteína, pero que en el mensajero del hígado no existe, se cortaron. El splicing es este proceso de maduración en donde yo corto intrones. Pero hay un fenómeno que se llama splicing alternativo, que es que dependiendo del tejido celular, van a haber partes que yo voy a dejar de cortar o partes que voy a cortar de más. Y eso va a provocar que un mismo gen tenga diferentes proteínas en un mismo organismo. En un mismo organismo. La levadura, con la cual se hace la fermentación, tiene 5 isoformas de una enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, que es la que le permite hacer la fermentación. 5, o sea, hace 5 splicing distintos para una misma enzima. Eso obviamente le permite funcionar a distintos pH, a distintas concentraciones de alcohol, etcétera. Pero 5. Imagínense nosotros que tenemos como 5.000 millones de... No, estoy exagerando, pero tenemos muchos tejidos. Si nuestros tejidos hicieran splicing alternativo distintos, diferentes, eso nos provocaría una variabilidad dentro de nosotros mismos para un mismo gen. Quiero que entiendan que la síntesis de anticuerpos se hace con splicing. Nuestro cuerpo está preparado para generar anticuerpos contra cualquier microorganismo, cualquier molécula, cualquier proteína. ¿Cómo va nuestro cuerpo a estar preparado para cualquier proteína si es que eso tiene que sacar de un gen? O sea, fíjense, en nuestro gen está como la receta para combatir cualquier molécula del universo, de cualquier cosa. No, es porque nosotros podemos cortar y podemos poner intrones y exones como queramos por este proceso del splicing alternativo para como construir el mejor anticuerpo para pelear. ¿Ok? El splicing alternativo es un tremendo mecanismo de regulación génica, pero para cambiar la estructura de la proteína completa probablemente. Lo más probable es que estas dos secuencias que están aquí no van a modificar tremendamente la función de esta proteína, pero sí van a provocar que sea distinta. ¿Ok? La fibronectina creo que es una enzima, o sea, una proteína que se exporta a la matriz extracelular. ¿Ok? Eh, Esto obviamente va a provocar una afinidad distinta de las proteínas a este medio extracelular dependiendo del tejido. Obviamente un fibroblasto va a necesitar una matriz extracelular más fibrosa. Tal vez va por ahí la modificación del fibroblasto con el hígado. Así que, bien, chicos, estoy casi en el tiempo límite, así que sin ir más lejos, me despido. Les mando mis saludos, que estén muy bien y eso. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Chao, chao.